Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar comienzo al trabajo práctico número 9, denominado Saberes Laborales y Organizaciones del Trabajo. Para poder avanzar con estos contenidos, vamos a tomar como eje dos textos. Ahí figuran en la bibliografía los textos. En primer lugar, vamos a tomar el texto de Puigros, Rodríguez, Carpentieri y Canciani. Y en segundo lugar, vamos a tomar un texto de Ayuso. Para comenzar a plantear los contenidos de este trabajo práctico, es preciso que consideremos que los textos mencionados los podemos pensar en vinculación. ¿Por qué los podemos pensar en vinculación? Porque ambos son artículos científicos, podríamos decir, en diálogo, en tanto las autoras, por medio de los mismos, nos muestran diversas aristas de una línea de trabajo, de investigación, que comparten. Los desarrollos que realizan podríamos decir que se enmarcan principalmente en las ciencias de la educación y en cruces interdisciplinares vinculados con la sociología y la economía del trabajo y del empleo. Las autoras de los textos pertenecen a un mismo grupo de investigación y en este caso exponen tanto el marco teórico, por un lado, el texto de Puigros y compañía, como por el otro, el texto de Ayuso, el estudio de un caso y los avances de un proyecto de investigación que adopta como categoría central la de saberes socialmente productivos. Pueden encontrar esta denominación abreviada en el texto como SSP. A medida que avancemos en el trabajo práctico del día de hoy, veremos cómo los saberes socialmente productivos se enmarcan dentro de una categoría general que es la de saberes laborales o del trabajo. Iremos descubriendo, junto a las autoras, por qué ellas han resaltado el estudio de este término y qué ventajas nos ofrece reflexionar sobre el mismo dentro de la materia y la profesión. Como aclaración, es importante que localicemos que los textos traen toda una serie de aportes que exceden el recorrido que tenemos previsto para este trabajo práctico, pero también que son muy interesantes si ustedes quieren profundizar en estos temas de estudios del trabajo. Entonces, como ejercicio, diría que es preciso tener en cuenta la lectura de los textos en continuidad con los contenidos para este trabajo práctico, saberes laborales y organizaciones de trabajo. Para comenzar a reflexionar sobre los contenidos de este TP, diría que es relevante tener en cuenta ciertas coordenadas. En primer lugar, considerar que estos textos se enmarcan dentro de la unidad 3 del programa de la materia, que se denomina grupos y sujetos. Esto nos indicará en qué nivel de análisis poner la lupa. La propuesta es focalizar en los saberes laborales, atravesando y constituyendo grupos y sujetos en vinculación con las situaciones de trabajo y las organizaciones. Más allá de esto, como se viene proponiendo en la materia, es importante no perder de vista también otros niveles posibles de análisis, como es el general, contextual o macrosocial, que también nos permitirá ampliar la mirada. Concebimos que los fenómenos que estudiamos son complejos y multideterminados. Analizar un fenómeno, manteniendo la atención de múltiples niveles de análisis, nos puede permitir acercarnos a aprender con H desde diferentes aristas este fenómeno. Otro aspecto a ponderar es que por medio del abordaje de los contenidos y los textos de este TP, como lo venimos haciendo también dentro de la materia, tenemos la posibilidad de recuperar y operacionalizar conocimientos que seguramente han ido desarrollando en prácticos anteriores. Así, pueden tomar los contenidos que veremos hoy y ponerlos en vinculación con nociones tales como interdisciplinariedad, trabajo y empleo, organizaciones, contextos en el desarrollo productivo argentino. Para concluir con esta suerte de contextualización, ya sea de los contenidos, de los textos, nos gustaría transmitirles que desde el equipo docente nos proponemos trabajar junto a ustedes sobre estas nociones, no solo para incrementar nuestra caja de herramientas teóricas. Por su parte, también creemos en la relevancia que estos contenidos pueden tener para interpelarnos como licenciados, licenciadas en psicología, ya sea que hemos egresado o estamos en formación, en tanto pueden fortalecer y favorecer análisis e intervenciones sobre sujetos, grupos y organizaciones en pos de la salud mental. Otras coordenadas para abordar los textos tiene que ver con esto que les mencionaba anteriormente, que las autoras desarrollarán el concepto de saberes socialmente productivos, y es importante que ustedes puedan localizar que este concepto se enmarca dentro de la gran categoría de saberes laborales o del trabajo. A medida que avancemos en el TP iremos viendo esto.
A lo largo de los textos articulamos algunas preguntas que nos parecen ordenadoras. ¿Qué son los saberes socialmente productivos? ¿Cómo se pueden articular con las realidades de ciertos colectivos de trabajo y organizaciones? ¿Y en qué sentido estos saberes socialmente productivos contribuyen a la reflexión sobre el campo laboral y nuestra profesión? A partir de los textos iremos respondiendo o intentando responder estas preguntas. En primer lugar, entonces, tomaremos el texto de Puigros para recuperar ciertas coordenadas, entendiendo que este texto nos aporta un esqueleto teórico, metodológico y político sobre el cual se erige la experiencia analizada por Ayuso que veremos luego. Sería algo así como la parte en la cual nos permite reforzar o conocer el detrás de escena, la cocina del texto de Ayuso. De este texto es central que podamos recuperar ciertas preguntas que nos van a orientar. Por un lado, entonces, tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué entienden las autoras por saberes socialmente productivos? ¿Cómo se vinculan estos con los saberes laborales? Y por el otro lado tenemos cuál es la perspectiva a la cual las autoras adhieren. Iremos viendo a lo largo de este texto cómo ir dando respuesta a estas preguntas. Entonces, para poder responder a esta pregunta, ¿cómo se vinculan los saberes socialmente productivos con los saberes laborales o del trabajo? Es que tendremos en cuenta las siguientes consideraciones. Las autoras abordarán un aspecto de una categoría amplia y clásica, como es la de los saberes laborales o del trabajo. Van a partir de esta definición estándar para luego arribar a visualizar una categoría particular dentro de la misma, que es la de saberes socialmente productivos. Cuando las autoras se refieren a saberes laborales o saberes del trabajo, retoman una definición clásica que los circunscribe como conocimientos que se disponen, requieren, demandan o imaginan como si fueran necesarios para arribar a la producción de bienes o servicios. Esto no alude a los conocimientos específicos requeridos, por ejemplo, para usar una máquina o manejar cierta tecnología. Por su parte, se refiere a la articulación material y simbólica, implica la capacidad, por ejemplo, de resolver problemas, proponer el modo en el cual se trabajará en equipo, transmitir a nuevas generaciones conocimientos. Los saberes laborales o del trabajo constituyen y circulan en un colectivo de trabajo, son propios de les trabajadores. La cuestión es que esta definición clásica para las autoras no posibilita explicar las vinculaciones que subyacen a los saberes, los sujetos y las condiciones de producción del trabajo. Por medio del contacto con el campo es que empiezan a distinguir que hay toda una serie de saberes que circulan entre cierto colectivo de trabajo y que, por ejemplo, permanecen ocultos o no son valorados para la producción dentro de una organización. Estos saberes, a su vez, se suelen articular con la identidad del colectivo de trabajo. Estos muchas veces permanecen silenciados, invisibilizados, podríamos decir que no se dan condiciones de posibilidad para ponerlos a jugar en el trabajo. Es por eso que ellas van a traer esta noción de saberes socialmente productivos, que en la siguiente diapositiva veremos a qué se refieren con esto. Entonces queremos saber, ¿no?, qué entienden las autoras por saberes socialmente productivos. Dirán las autoras que estos saberes propios de los trabajadores y del colectivo de trabajo advienen socialmente productivos si se condicen con determinadas condiciones de posibilidad, que se estructuran en torno a la educación, al trabajo, a cierto modelo de producción. Es importante distinguir que no todos los saberes del trabajo son socialmente productivos. La vinculación entre estos dos aspectos, es decir, los saberes del trabajo de determinado grupo y las particularidades que adquieren esos saberes del entramado social, llámese educación, trabajo, modelo productivo, no es directa. La vinculación entre estos dos términos se realiza en tanto interviene lo social. Tenemos que tener presente que los saberes del trabajo pueden existir, que esta suerte de particularidades del entramado social, en torno a lo que decía, ¿no?, de educación, de trabajo, de modelo productivo, puede darse. Pero si no circula el nexo de lo social, estos aspectos no se vuelven socialmente productivos, siguen velados, no son tenidos en cuenta. Lo social es lo territorial, el espacio compartido por diversos grupos, los espacios locales que los sujetos y colectivos habitan al desarrollar prácticas concretas. Lo social articula lo singular y lo general. Esto lo veremos en el ejemplo que trae Ayuso, donde podríamos pensar que lo social se dispone a partir de nuevas necesidades que
requiere, por ejemplo, hacerse cargo de una fábrica recuperada y la necesidad de comenzar a funcionar como cooperativa de trabajo. Los saberes estaban disponibles en el colectivo. El contexto socioproductivo lo permitía. Media y lo social. Es por la manera en cómo se configuran los nuevos requerimientos de esta cooperativa que los saberes advienen como socialmente productivos. Vamos a ahondar ahora en la segunda pregunta del texto. ¿Cuál es la perspectiva desde la cual las autoras parten? Dirán las autoras que partirán de una perspectiva compleja y prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué quiere decir compleja? ¿Por qué es una mirada compleja la que propone? Por un lado, es compleja porque quieren salir de debates clásicos y reduccionistas, que son los que solamente centran la mirada en las experiencias individuales de los sujetos, en lo que se conoce como trayectos de educación-trabajo. Es decir, quieren salir de estas posturas que analizan experiencias concretas, aisladas, que pueden dar cuenta sobre cómo los sujetos, por ejemplo, adquieren conocimientos en determinados circuitos educativos, ya sea escuelas, institutos, programas de educación formal o informal, y debido a ello pueden contar con mayores o menores posibilidades de acceso al mundo del trabajo. Dicen las autoras que por la investigación no buscan responder, por ejemplo, a preguntas tales como ¿qué saberes del trabajo se deben impartir en estos dispositivos educativos en respuesta a las demandas del mercado laboral actual? ¿O cómo los sujetos pueden incrementar su empleabilidad? Creen que por su análisis de los saberes socialmente productivos se excede a las discusiones centradas en torno a cómo se da la formación para el trabajo en trayectos educativos o cómo se articula esto o no con la educación técnico-profesional o como se conoce comúnmente como educación técnica. Estas perspectivas para ellas no permiten abarcar la complejidad de la problemática. Entonces, una perspectiva compleja para las autoras no tomará como unidad de análisis sujetos individuales, sino sujetos colectivos, como da cuenta el texto de Ayuso que próximamente veremos. No es la experiencia de tal persona aislada la que interesa, es por ejemplo el análisis de un caso, de los discursos de un colectivo de trabajo dentro de una organización como puede ser la fábrica Siam en un momento sociohistórico particular. Ahora, ¿cómo conciben las autoras que esto se puede realizar? Por medio, por ejemplo, del registro de las superficies discursivas que se ponen en juego en lo territorial, en el espacio local, en las prácticas, en las iniciativas. Los saberes socialmente productivos conforman una categoría que en todo caso viene a poder sistematizar algo de lo que se produce en la realidad y no al revés. Es a partir del contacto espacial, socioambiental, que se puede comprender cómo determinados saberes para determinado grupo, en determinado entramado social, se valoran como socialmente productivos. Es central como no solamente se cae en este registro, que son saberes que circulan en determinado colectivo de trabajo, sino que también advienen productivos porque están en la misma sintonía con aquello que es valorado, podríamos decir, en un sistema económico de organización laboral y de procesos educativos particulares. ¿Qué quiere decir, por su parte, una perspectiva prospectiva? Una perspectiva proyectiva a futuro. ¿Por qué será prospectiva su postura? Para las autoras, la mirada prospectiva implica traer al debate y la puesta en valor de la categoría saberes socialmente productivos. Para ellas, por medio de esta noción, se puede empezar a contribuir a escenarios futuros posibles y deseables que puedan instituir o recomponer o potenciar el tejido social y democrático de la sociedad. Entonces, podríamos decir que por medio de una lectura compleja de los saberes socialmente productivos, se pueden rastrear alianzas entre sujetos, educación, trabajo y modos productivos que permitan configurar nuevas subjetividades sociales, más allá de un modelo de desarrollo hegemónico. Podríamos decir, más allá de un modelo que se siga rigiendo exclusivamente por las competencias, la productividad, la certificación. Es decir, de lo que se trata es de poder localizar desde las voces de los propios sujetos saberes que circulen socialmente y sean productivos para evitar las transiciones educación-trabajo desde una subjetividad que recupere la potencia y las particularidades del espacio local, como por ejemplo veremos que demuestra el caso seleccionado por Ayuso. A partir de ahora, entonces,
es que tomaremos el segundo texto que teníamos para este TP, que es el texto de María Luz Ayuso, y a partir de las coordenadas teóricas, metodológicas y éticas políticas que traíamos desde el texto anterior de Puigros y compañía, es que tomaremos el texto de María Luz Ayuso para ver cómo estos aspectos que mencionábamos anteriormente pueden observarse y analizarse en un caso en particular. También nos servirá para pensar la relevancia de estos contenidos para nuestro rol en tanto agentes de salud mental en el campo laboral. En el texto, entonces, se analizará la investigación realizada a partir del estudio de un caso que estuvo centrado en una fábrica recuperada en el año 2002, la fábrica Siam, con C, que anteriormente se llamaba Siam Ditela, con S, ubicada en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La autora en este texto nos comenta el caso de Siam en múltiples coordenadas, por qué fue seleccionado y por qué es una fábrica recuperada que devino cooperativa de trabajo. Esto es sumamente interesante y puede servir, por ejemplo, para poner en diálogo lo que trabajaron en el práctico número 6 con el texto de Bialakowski. No obstante, en este práctico vamos a tomar el ejemplo para rastrear cómo el caso nos sirve para aprender la categoría de saberes socialmente productivos. Podríamos decir que hay ciertas preguntas que nos permiten el análisis del caso para abordar el texto y trabajar sobre los contenidos del práctico. La primera, centrada en el caso, centrados en el caso, podemos pensar cómo los saberes laborales del colectivo se configuraron en este contexto particular como saberes socialmente productivos. La segunda es cuál es la potencia del concepto de saberes socialmente productivos para el campo del trabajo. Y la tercera, en qué sentido este concepto puede aportar al bienestar del colectivo de trabajo, cómo este concepto puede complejizar, por ejemplo, en nuestras intervenciones en tanto agentes de salud mental. Para poder desarrollar la primera pregunta de este texto, que tiene que ver con cómo los saberes laborales del colectivo se configuraron en ese contexto particular como saberes socialmente productivos, es que tenemos que tener presente el contexto en el cual la investigación es llevada adelante. El texto nos comenta que la misma se circunscribe luego de la crisis del 2001 en concordancia con las consecuencias sociales y económicas de políticas neoliberales que afectaron a la educación y al trabajo en nuestro país. Como sugerencia, para poder abordar estas caracterizaciones, este contexto, podemos remitirnos al práctico número 5 y los contenidos asociados con demandas orientadas al trabajo y la reorientación de las políticas tras la crisis. No lo dice el texto, pero podemos señalar que en la educación, en la década de los 90, por medio de la Ley Federal de Educación, la ley número 24.195, la educación se transfirió de la órbita nacional a la provincial. Pensemos esto en términos presupuestarios, ¿no? No todas las provincias manejan el mismo presupuesto, a su vez hubo toda una reconversión, una pérdida y precarización de puestos de trabajo, el aumento del pluriempleo docente. También se priorizaron contenidos generales para todo el sector educativo, en detrimento, por ejemplo, de contenidos tendientes a la preparación para el mundo del trabajo propios de la educación técnico profesional. Ayuso, en torno a las modificaciones sobre el trabajo, que sí menciona, dice que en la década de los 90 se dio un crecimiento de los servicios con legislación tendiente a la desregulación estatal y a la precarización, la degradación de los saberes propios de los trabajadores, la incorporación y la prevalencia de los avances tecnológicos en los procesos de trabajo. Estas acciones estuvieron centradas en políticas neoliberales que llevaron al agotamiento del modelo de la convertibilidad, lo que propulsó la crisis del 2001. Con la crisis se observaron procesos de profundización de las desigualdades sociales, pérdida de la legitimidad de la clase dirigente, devaluación de la moneda, desempleo. Ante esto, los sectores medios y pequeños se vieron muy golpeados. Entonces, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, se vieron obligadas a cerrar. Todo esto lo vamos a poder
ver y leer en el caso que la autora trae. Así, la autora señala de manera general cómo se volvió muy patente las dificultades burocráticas para la expropiación de las empresas, cómo a su vez también fue necesario proceder hacia el refinanciamiento de las deudas y la necesidad de la identificación de nuevos mercados. Ante esta coyuntura, ¿qué es lo que pasó? Fue necesario un traspaso de la lógica productiva anterior, es decir, se realizó un traspaso hacia una lógica de organización del trabajo cooperativista. Entonces, en este traspaso de la lógica de producción hacia una lógica cooperativista, se dieron nuevos desafíos como los que mencionamos anteriormente y a su vez también se dieron otros cambios, por ejemplo, en las relaciones salariales, en la manera en la cual se producía, en la toma de decisiones, en las categorías identitarias. Por ejemplo, la autora retoma que los trabajadores se preguntaban si, por ejemplo, ellos seguían siendo trabajadores si no había un patrón. Debido a esto, los trabajadores que habían recuperado la fábrica comenzaron a requerir nuevos aprendizajes de gestión, de organización, de comercialización productiva sin tener una capacitación formal para ello. Ante esta situación de necesidad, podríamos decir, comenzaron a surgir viejos, nuevos saberes de los trabajadores que durante mucho tiempo no habían sido puestos en juego o tenidos en cuenta para la realización de sus tareas. En el puesto en el que estaban no eran requeridos y no estaba la posibilidad de aplicarlos. Lo interesante de los saberes socialmente productivos es que no se pueden conocer de antemano. Se desarrollan en el terreno, en lo social. Estos son altamente situacionales, se reconocen y se modifican en el espacio y en el tiempo a partir de necesidades sociales, comunitarias, grupales, individuales, históricas que atraviesan y constituyen los sujetos. En términos teóricos, este caso viene a traer el surgimiento de una categoría teórica, ¿sí? Como son los saberes socialmente productivos. Para la autora, estos saberes los podríamos definir como saberes que modifican a los sujetos, enseñándoles a transformar la naturaleza y la cultura, modificando su hábitus y enriqueciendo el capital cultural de la sociedad y la comunidad. Saberes que aportan al desarrollo del conjunto, que crean tejido social. Es importante que aclaremos que en esta definición hay aportes de Bourdieu que exceden al texto, pero que el texto referencia y utiliza. Recordemos determinados conceptos de este autor que seguramente han trabajado en la materia sociología general. Cuando hablamos de capital cultural, recordemos que nos referimos al conjunto de recursos para la acumulación y transmisión de las experiencias, valores y actitudes. A su vez también puede referir este concepto al conjunto de bienes tangibles que permiten la transmisión de lo que se considera cultura y que es avalado por instituciones que contribuyen a su legitimidad. Cuando decíamos capital cultural, nos referimos, lo articulamos a su vez también con la noción de hábitus. Cuando decimos hábitus, nos referimos al conjunto de disposiciones que son interiorizadas y que conforman un sistema de esquemas de percepción y apreciación desde el cual se desarrollan las interacciones entre sujetos, grupos e instituciones de una sociedad. Los saberes socialmente productivos permiten también observar cómo se cristaliza, cómo se pueden cristalizar la distribución desigual de saberes y por ende de poder. Entonces, es importante que situemos que esta categoría nos permite desnaturalizar quiénes son los que pueden transmitir, adoptar, modificar e integrar los mismos. A partir de aquí nos podemos centrar en la segunda pregunta que nos planteamos en el texto de Ayuso. ¿Cuál es la potencia del concepto de saberes socialmente productivos para el campo del trabajo? Por medio de la categoría saberes socialmente productivos, la autora considera que se complejiza el análisis de los saberes laborales al no adherir a una perspectiva ortodoxa o hegemónica, donde se priorizan las competencias, la productividad y la certificación. La perspectiva ortodoxa sostiene la importancia que adquiere el mercado para determinar cuáles son los saberes productivos necesarios para la formación / educación y a partir de ello la incorporación en el mundo laboral. Al disponer o no de ciertas competencias para un puesto,
un sujeto puede disponer de más o menos oportunidades, entre comillas, por supuesto, o empleabilidad también se suele decir, para conseguir un empleo. Las competencias desde esta mirada serían un conjunto de saberes acotados que darían cuenta de lo, entre comillas, también necesario para desempeñarse en un puesto de trabajo. Son conocimientos acotados, tecnocráticos, basados en la posibilidad de incrementar la productividad, como puede ser el manejo puntual de una máquina, no el conocimiento de todo un proceso. La autora dice que son destrezas sobre un aspecto determinado de alta capacidad. Por medio de recorridos particulares, generalmente formales, estas competencias se certificarían, lo cual sería el aval que da cuenta que el sujeto ha atravesado esa trayectoria que lo ha llevado al desarrollo de esa competencia requerida. La autora no adhiere a esta perspectiva. Propone otros recorridos, ya que considera que esta mirada hegemónica desconoce la dimensión subjetiva y creativa del trabajo. Las competencias pierden de vista la posibilidad de innovación de los sujetos. Al ser acotadas las competencias, los sujetos entonces se vuelven desechables, ya que las mismas se pueden convertir en obsoletas frente a lo que podría ser, por ejemplo, el avance de la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en la utilización de una máquina o sistema y la velocidad de actualización o innovación que los procesos productivos requieren. La autora cree que por las competencias los sujetos se adaptan a las tareas y no viceversa. Se suele deslegitimar los saberes escolares adquiridos. Ante esto, ¿qué propone? Una perspectiva alternativa donde cobre importancia la categoría de saberes socialmente productivos y su acreditación. Esto implica un movimiento contrario a la perspectiva hegemónica. ¿Qué aportes tendría esto? Por medio de la acreditación de los saberes socialmente productivos, se recuperan procesos de alfabetización económica y social que no solamente se determinan en trayectos educativos formales. Entonces ella propone una perspectiva centrada en los sujetos que busca la inclusión de las experiencias y recorridos de aprendizaje formales e informales de ese capital cultural acumulado de colectivos de trabajo. Para finalizar esta propuesta, propone una agencia de acreditación de saberes. Los saberes socialmente productivos implican el reconocer la existencia de herramientas de los sujetos para la resolución de situaciones complejas. Se recupera, en cierta medida, la dimensión creativa del sujeto y el colectivo de trabajo. Para poder desarrollar los últimos interrogantes sobre, por ejemplo, en qué sentido los saberes socialmente productivos pueden aportar al bienestar del colectivo de trabajo, es que retomaremos que los saberes socialmente productivos se constituyen como una estrategia de inclusión de un colectivo de trabajo en un modo de desarrollo productivo que excede la hegemonía. Esto es una estrategia de reconstitución del tejido social, que había sido dañado, por ejemplo, en el caso que vimos, por la crisis. La inclusión en el mundo laboral, como hemos visto en otros trabajos prácticos, puede ser central para los sujetos y su proceso de salud mental. Por la visibilización de los saberes socialmente productivos, se pueden abordar aspectos que contribuyen al bienestar de un colectivo de trabajo, en tanto pueden desarrollar, por ejemplo, procesos de legitimación propia de les trabajadores, permitir recomponer experiencias laborales de orgullo y reconocimiento, contribuir a recuperar o valorizar fragmentos de la identidad laboral olvidada o negada, poner en valor múltiples recorridos de les trabajadores que han permitido adquirir saberes laborales, ya sea en espacios educativos formales o informales como la experiencia, la transmisión generacional. Por último, nos gustaría dejar planteada esta pregunta: ¿cómo los saberes socialmente productivos pueden complejizar nuestras intervenciones en tanto agentes de salud mental? Es importante que tengamos presente que al trabajar con la noción de saberes socialmente productivos, partimos de recuperar las potencialidades de les trabajadores, sus experiencias, sus puntos de vista sobre los aprendizajes y su identidad. Todos estos aspectos son centrales al pensar en la constitución de un colectivo de trabajo. Análisis, prácticas e intervenciones posibles también que pugnen por la garantía de derechos en torno a la salud mental en el ámbito laboral.